Hermano, Dios te bendiga. Que tengas un lindo día, bendecido día. Quiero seguir con la serie que estábamos siguiendo del matrimonio. Quiero compartirte, así sea la tercera parte, acerca del matrimonio bíblico, un matrimonio cristocéntrico, el diseño de matrimonio que Dios ha dejado para nosotros como seres humanos, ¿verdad? Y vamos a estar hablando, enfocándonos en la mujer ahora, en las funciones de la mujer dentro del matrimonio, ¿verdad? Pero quiero que entendamos algo primero, como lo representa la Biblia, que Cristo es cabeza de la iglesia, y como iglesia tenemos cosas que tenemos que hacer también nosotros, ¿verdad? Como esposa de Cristo, que sería Cristo nuestro esposo, ¿verdad? Entonces pone a la iglesia como esposa y a Cristo como esposo, y hay cosas que tenemos que hacer como iglesia también, que quiero que entendamos, y lo vamos a explicar un poco antes de entrar en lleno en las funciones de la mujer, solo para poder analizar mejor lo que quiero hablar, ¿verdad? Así como Jesucristo es un ejemplo bíblico del hombre en el matrimonio, a la iglesia le corresponde ser la esposa del Cordero, ¿verdad? Es lo que les decía. A nosotros como iglesia nos corresponde ser la esposa de Cristo, ¿verdad? En las Escrituras nosotros podemos encontrar muchas cualidades de esta esposa según el diseño de Dios, ¿verdad? Pero quiero que miremos qué es lo que nosotros tenemos que hacer como esposas, hablando de iglesia a Cristo, nuestro esposo, ¿verdad? Tenemos que darle honra. En primer lugar, tenemos que darle honra a nosotros, la esposa, honra a su esposo, dándole su lugar, ¿verdad? Por medio de sus acciones, de sus actitudes. La iglesia no debe limitar su honra a los tiempos de reunión, sino que debe honrar a su esposo todo el tiempo. Como iglesia tenemos que honrar a Cristo todo el tiempo, ¿verdad? También como esposas, también honrar, ¿verdad?, al esposo, ¿verdad? Estamos hablando de iglesia a Cristo. La honra al esposo es permanente, una honra ya sea en privado, en público. Como iglesia o como esposa tenemos que honrar a Cristo en cualquier momento, en cualquier situación en que nos encontremos, en cualquier lugar donde estemos. Tenemos que ser honrados, ¿verdad? Si lo honramos en público, tenemos que honrar también en privado nosotros a nuestro esposo, que es Cristo Jesús, ¿verdad? Cuando hace lo que está diseñado que se haga. Ahí es cuando hacemos nosotros lo que está diseñado a hacer, como nosotras como esposas, ¿verdad? Entonces, al único sabio y Dios que es Cristo, sea toda honor, toda gloria por los siglos de los siglos, ¿verdad? Lo sabemos. Así tiene que ser. Tenemos que ser una esposa que honra a su esposo en cualquier momento, en cualquier lugar, ¿verdad? También una esposa que lo ama, una esposa que el amor de la iglesia a su esposo es permanente, constante, lleno de alabanza y adoración, que hace cada día el diseño de Dios, ¿verdad? Se evidencia en la humanidad. Cuando nosotros venimos y nos presentamos como esposas ante nuestro esposo, que es Cristo Jesús, luego lo amamos, empezamos a mostrar esa alabanza, esa adoración, ese amor constante hacia Él, ¿verdad? Entonces ahí empezamos nosotros a demostrarle a la humanidad, la humanidad, para que aquellos que no conocen a Cristo vengan a su conocimiento por medio de nosotros, como el comportamiento que tengamos como esposa hacia nuestro esposo, que es Cristo Jesús. Vamos a atraer otras personas también, cuando ellos miren el amor reflejado que nosotros damos hacia Él, un amor puro y sincero, un amor que es correspondido tanto de Él, porque Él nos amó primero a nosotros, como de nosotros a Él, por Él habernos amado primero a nosotros, ¿verdad? También somos una iglesia que le glorifica.
una iglesia que lo glorifica, ¿verdad? Una esposa que lo glorifica al esposo. Entendemos que cada área de nuestra vida glorificamos a Dios, y es lo que la iglesia hace, glorifica a Dios. A eso vamos a la iglesia. Eso es lo que nos pide a nosotros Dios como iglesia, como esposa, glorificar siempre a nuestro esposo, que es Cristo Jesús, en cualquier momento de nuestra vida, en cualquier etapa, ¿verdad? Glorificar significa alabarlo, darle toda pleitesía, darle toda adoración, darnos nosotros en sumisión a su señorío, ¿verdad? Ahí nosotros venimos y le glorificamos con nuestros pensamientos, con nuestras acciones, con las cosas que hacemos, con nuestro testimonio, ¿verdad? Y eso es lo que le agrada a Dios. Son cosas que como esposa tenemos que entender que tiene que estar en la iglesia para glorificar a nuestro esposo, que es Cristo, ¿verdad? Somos una esposa que agradece con gratitud lo que Él hizo por nosotros. Una gratitud que está en nuestro diario vivir, una gratitud que está por sentir aquel agradecimiento por todo lo que Él ha hecho por nosotros, por todo lo que hizo por nosotros, que se dio su vida para morir por nosotros, por nuestras transgresiones, nuestros pecados, todo aquello oculto que nosotros teníamos. Él dio su vida. Entonces tenemos que tener una vida nosotros de agradecimiento hacia Él. Como esposa tenemos que estar muy agradecidos porque Él se presentó sin mancha y sin ninguna mancha para nosotros como esposa, ¿verdad? Entonces, una gratitud que tenemos que demostrar nosotros a la humanidad. No podemos quedarnos callados, no podemos quedarnos de brazos cruzados, ver cuánto Cristo hizo por nosotros, cuánto Dios ha hecho por nosotros, y nosotros simplemente que vivir una vida apática, una vida donde no representamos a Cristo, tanto en nuestro matrimonio como afuera, ¿verdad? Tenemos que vivir esa reconciliación que Cristo ha hecho en nosotros, al morir por nosotros. Cuando nosotros lo aceptamos, nos reconciliamos con Dios. Entonces ahí es donde venimos y tenemos que estar agradecidos, ¿verdad? Porque Él se hizo hombre y se entregó como sacrificio por nosotros, ¿verdad? Una gratitud al Espíritu Santo que Él nos dejó, que habita con nosotros, que nos redarguye, que nos guía a toda verdad. Entonces tenemos que tener una vida de adoración. Por eso la palabra dice que el Señor anda buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y somos los llamados nosotros a hacer eso. Una vida de adoración, de alabanza, de gratitud, demostrándole el amor que tenemos hacia Él. ¿Por qué? Por Él habernos amado a nosotros, primeramente, ¿verdad? Entonces, una vida de glorificar su nombre siempre, ¿verdad? Entonces tenemos que tener esa gratitud, y también tenemos que respetar la autoridad que Dios le ha dado como esposo. Hablando siempre de Jesucristo, ¿verdad? Es la autoridad que Dios le ha dado. El respeto es tan necesario cuanto más la autoridad de Cristo. El esposo, quien hizo todo lo necesario para presentarse a sí mismo a nosotros. La esposa sin mancha, ¿verdad? Tenemos que reconocer esa autoridad. Tenemos que reconocer esa autoridad que Cristo como esposo tiene asignado por parte de Dios, ¿verdad? No hay autoridad si no viene de parte de Dios. No hay autoridad si no es de Dios, ¿verdad? Tenemos que entender. Quiero dejarte estas dos preguntas antes de entrar a lo que es las funciones de la mujer dentro del hogar, ¿verdad? Dentro del matrimonio. ¿Valoras el diseño de Dios para Cristo y la iglesia? Y la número 2, ¿valoras el diseño de Dios para el esposo y la esposa? Son preguntas que tenemos que entender. Si estamos valorando hoy en día el diseño que Dios dejó, ¿verdad? Y que sea siempre Él hablándonos, ¿verdad? Y hoy sí vamos a entrar directamente en lo que son las funciones de la mujer en el matrimonio, ¿verdad? Quería mencionarte esto que te mencioné anteriormente para que entendamos que Jesucristo es cabeza de la iglesia y nosotros como iglesia somos la esposa y Él es el esposo. Entonces Él nos gobierna, Él nos representa y Él nos ama a un amor eterno. Y es lo que hablaba
en la enseñanza anterior, de la comparación que hacía con los hombres, ¿verdad? Cómo Cristo amó a su iglesia y cómo los hombres tenemos que amar y las funciones que tenemos con nuestras esposas. Pero ahora vamos a ver que como iglesia, como esposa, tenemos también cosas que tenemos que tener nosotros hacia nuestro Rey, que es Cristo Jesús, ¿verdad? Pero también Dios diseñó el matrimonio con el esposo siendo cabeza de hogar, siendo cabeza de la mujer, esposo y esposa, ¿verdad? Y se los quería dar para que entendiéramos más o menos de lo que quiero hablar, ¿verdad? Entonces, ya entrando en las funciones, desde el principio pudimos nosotros observar que el diseño de Dios para la esposa siempre fue ser ayuda idónea para el hombre, ¿verdad? Todos lo sabemos desde Génesis, cuando el Señor la creó, ¿verdad? Dijo que era ayuda idónea para el hombre, ¿sí? Entonces tenemos que entender eso, ¿verdad? Y observar. Ahora, quiero que vayamos a la lectura bíblica que vamos a leer en este día, que se encuentra en Proverbios 31. Vamos a leer del 10 al 31, ¿verdad? Y tal vez no tocaré todos para no hacerlo tan largo, ¿verdad? Pero vamos a estar enfocándonos bastante en Proverbios 31, del 10 en adelante. Vamos a leer unos 3 versículos de esto, pero vamos a estar hablando sobre todo, ¿verdad? Dice: la palabra de Dios se lee honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice: mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. 11. El corazón de su marido está en ella confiado, y no carecerá de ganancias. El 12. Le da ella bien y no mal todos los días de su vida. Vamos a leerlo. 13. Busca lana y lino y con voluntad trabaja con sus manos. 14. Es como nave de mercader, trae su pan de lejos. 15. Se levanta aún de noche y da comida a su familia y ración a sus criadas. 16. Considera la heredad y la compra y planta viña del fruto de sus manos. 17. Ciñe de fuerza sus lomos y esfuerza sus brazos. 18. Ve que van bien sus negocios, su lámpara no se apaga de noche. 19. Aplica su mano al uso y sus manos a la rueca. 20. Alarga su mano al pobre y extiende sus manos al menesteroso. 21. No tiene temor de la nieve por su familia, porque toda su familia está vestida de ropas dobles. 22. Ella se hace tapices de lino fino y púrpura es su vestido. 23. Su marido es conocido por las puertas cuando se sienta con los ancianos de la tierra. 24. Hace telas y vende, y da cintas al mercader. 25. Fuerza y honor son sus vestiduras, y se ríe de lo porvenir. 26. Abre su boca con sabiduría, y la ley de clemencia está en su lengua. 27. Considera los caminos de su casa, y no come el pan del balde. 28. Se levantan sus hijos y le llaman bienaventurada, y su marido también la alaba. El 29. Muchas mujeres hicieron el bien, mas tú sobrepasas a todas. El 30. Engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. 31. Dadle del fruto de sus manos y alábenla en las puertas sus hechos. Que sea el Espíritu de Dios guiándonos, que sea el Espíritu de Dios edificándonos, enseñándonos a través de la palabra de Él, ¿verdad? Para que podamos entender todos y aprender a través de la palabra, ¿verdad? Que sea Él guiándonos y que sea Dios hablando tanto a su vida como a mi vida, ¿verdad? Gracias, Señor, en nombre de Jesús. Entonces tenemos que entender, como les decía, de las funciones de la mujer. Como esposas necesitan desarrollarse como una mujer virtuosa. Una esposa bíblica, una esposa cristocéntrica necesita desarrollarse como una mujer virtuosa, como la mujer de Proverbios 31. Como esa mujer. ¿Por qué? Porque
cuando te empiezas a desarrollarte como una mujer virtuosa, tu valor es mayor al diamante más caro que pueda haber en el mercado. Tu valor empieza a subir. ¿Por qué? Porque empiezas a desarrollarte conforme a la voluntad de Dios. Y delante de los ojos de Dios, dice que la mujer que teme a Jehová, esa será alabada, ¿verdad? Lo leíamos hace poco. Entonces, como funciones podemos ir viendo muchas que aparecen aquí en este proverbio, ¿verdad? Dice que su esposo está confiado en las cosas que le delega. Se llevan a cabo con excelencia y sin demora. Tu esposo confía plenamente en ti. Sabe que tiene esa ayuda idónea en su hogar, que todo lo que le pueda pedir ella lo va a cumplir de la mejor manera, con excelencia y sin demora. No se va a tardar, no va a tomarlo para hacerlo después. No, hace las cosas con diligencia. Una mujer que se desarrolla como mujer virtuosa, su esposo está confiado en ella. Su esposo siempre confía en ella. Su esposo le delega responsabilidades dentro y fuera del hogar y sabe que las va a cumplir, sabe que las va a hacer de la mejor manera. Esa es una mujer, esa es una función que tiene que tener una mujer del hogar, una mujer virtuosa, una mujer que su esposo delega y ella cumple de la mejor manera. Dice, ella busca lo mejor para su esposo, lo edifica todo el tiempo. Es una mujer que está ahí siempre orando por su esposo, que está dándole palabra de aliento a su esposo. Una mujer que siempre busca lo mejor para su esposo. Como iglesia nosotros siempre buscamos dar la mejor alabanza a Cristo Jesús, ¿verdad? También la mujer a su esposo tiene que tener esa palabra de aliento, esa palabra de motivación, esa palabra bonita para su esposo también, ¿verdad? O sea, son personas que siempre van a buscar algo bueno para su esposo. Nunca van a desear que les pase el mal, nunca van a estar en contra de algo que para ellos puede ser bueno y ella no lo va a apoyar, ¿verdad? Siempre busca lo mejor para su esposo. Su estabilidad en el matrimonio es una búsqueda mejor para tu esposo. Tu estabilidad familiar es algo bueno para tu esposo también, ¿verdad? Son mujeres que se van desarrollando por medio de la palabra de Dios, ¿verdad? Es una mujer trabajadora dentro y fuera del hogar, una mujer que no descansa, una mujer que descansa en los brazos de Dios y que su fortaleza es Jehová. Sin importar que su esposo no le dé la dedicación del tiempo que tiene que darle, ella siempre sigue trabajando en su hogar. Sin importar que el esposo no le dé la gratitud o no le diga gracias, ella siempre lo hace. ¿Por qué? Porque lo hace en obediencia a Dios. Lo hace como la iglesia a Cristo. Una mujer bíblica, una función de la mujer bíblica es hacer las cosas sin que su esposo las haga. Empezar a hacer las cosas por obediencia a Dios. No porque su esposo esté diciendo algo bueno, ella va a actuar bien. No, es por tu obediencia a Dios. La mujer que teme a Jehová, esta será alabada. Lo dice el proverbio, ¿verdad? Lo vuelvo a repetir. Dice, no es una mujer perezosa, no es una mujer perezosa, una mujer que madruga, una mujer que tiene listo todo en su casa. Es esa mujer que prevé, mira las cosas antes de que vayan a suceder, ¿verdad? Son mujeres que en la mañana tienen listo, qué sé yo, puede ser, te lo voy a poner como ejemplo. Te levantas en la mañana a darle un desayuno a tu esposo antes de que él se vaya a trabajar, o si tú no estás trabajando, o si tú no trabajas, cumples con darle desayuno a tu esposo, cumples con estar listo todo antes de que él se vaya a trabajar. Es de meditar, ¿verdad? No te estoy diciendo que sos criada de tu esposo, no te estoy diciendo que vas a estarle sirviendo como criada, no, pero la Biblia lo enseña, en el proverbio lo enseña, que una mujer virtuosa se empieza a desarrollar en esas funciones. Una mujer que no es perezosa, que madruga para que todo esté listo en su casa, que todo esté listo con su esposo, que todo esté listo con sus hijos,
No es una mujer que a las 11, 12 de la noche del mediodía está levantándose, ¿verdad? Sabe distribuir bien su tiempo. Primero alabando al Rey de Reyes y Señor de Señores, que es Dios, ¿verdad? Es una mujer que está atenta a cualquier necesidad, inclusive en la noche. Toda necesidad en su hogar, ella está ahí para suplirla, ella está ahí para ver qué es lo que está pasando. Siempre lo he dicho, y la mujer tiene un sentido más, digo yo, sí, ¿verdad? Que el hombre, porque la mujer puede estar haciendo un montón de actividades al mismo tiempo y el hombre no, el hombre solo tiene cabeza para una, nada más. La mujer puede estar cocinando, está cuidando a los niños, está haciendo la tarea de los niños, un montón de funciones. Pero las funciones que estás haciendo, las estás haciendo de la mejor manera, las estás haciendo para que tu esposo confíe en ti, que tu esposo pueda delegar en ti, que tu esposo pueda sentirse confiado en ti, o simplemente lo haces a regañadientes, simplemente lo haces por cumplir. Porque cuando tú haces esas cosas así por cumplir, no podemos decir que alabamos a Cristo, que alabamos a Dios, porque si como esposa no hace las cosas por amor a tu esposo o por obediencia a lo que Dios te está diciendo, entonces ¿cómo nosotros vamos a hacer las cosas como iglesia para Cristo? ¿Las hacemos a regañadientes? No podemos decir nosotros que estamos haciéndolo todo bueno para Cristo Jesús cuando en nuestros hogares a nuestros esposos no los atendemos. Entonces, esas son funciones, esas son maneras de desarrollarse de una mujer virtuosa, ¿verdad? Es misericordiosa, dice, es bondadosa, anticipa los tiempos y los climas, proveyendo la protección adecuada para cada uno. Es una mujer que cuando mira que el clima va a cambiar, ya sabe que tiene que tenerle su medicamento a sus bebés, su ropa de invierno a sus hijos, inclusive a su propio esposo. Ya le tiene listo su ropa de invierno, su ropa de trabajo. Es una mujer que mira adelante. Es una mujer que es bondadosa, que anticipa los tiempos. Que se anticipa los tiempos, no que hasta que pasan las cosas viene a actuar, no. Una mujer que se desarrolla en ser una mujer virtuosa, mira los tiempos, se anticipa a ellos, provee la protección para los de ellos, provee protección para su casa, ¿verdad? Se viste, dice que se viste bien y cuida su salud. Es una mujer que se viste para su esposo, que se viste para Cristo. No es una mujer que va a dar deshonra a su esposo por la manera como anda vestida. ¿Para quién te vistes tú hoy en día? ¿Te visten para que te alaben las demás personas o para hacer sentir bien a tu esposo? ¿Te vistes para honrar a tu esposo? Recordemos que somos una sola carne. Una sola carne. Tu esposo es dueño de tu cuerpo, como tú también eres dueño del cuerpo de tu esposo, ¿verdad? Entonces tenemos que entender lo que el proverbio nos está diciendo. Son funciones, y más que funciones, yo pondría que son como una enseñanza para la mujer, para aprender a ser una mujer virtuosa y poder desarrollarse bien en su matrimonio, poder desarrollarse bien con su esposo y tener un matrimonio bíblico, un matrimonio duradero, ¿verdad? Dice que su esposo es reconocido por la calidad de mujer que tiene. Hoy en día te hago la pregunta, ¿están reconociendo a tu esposo por las cosas buenas que tú estás haciendo en tu matrimonio? ¿O están viendo a tu esposo por los chismes, chambres que puedas hablar de tu esposo? Porque tenemos que aprender que la mujer tiene que guardar a su esposo. Todo lo que hace tiene que ser para hacer el bien para su esposo, decía anteriormente, ¿verdad? Decía que busca lo mejor para su esposo. Busca lo mejor para su esposo. ¿Estás buscando lo mejor para tu esposo hoy en día? ¿O simplemente buscas ser reconocida tú? Buscas que te miren otras personas, que te alaben otras personas, pero tu esposo no piensa nada de eso de ti. Tienes que agradar primeramente a Dios y a tu esposo.
No puedes agradar a la gente de afuera y tu esposo no está conforme con lo que tú estás haciendo. No. Dice que habla con sabiduría, no insulta, no pelea, no agrede a su esposo, es clemente. Pero sos de las mujeres que te dicen una cosa y ¡puf! Tarda más un cohete en reventar. O sos de esas mujeres tranquilas que escuchan y al final del día recapacitan junto con él. Amor, creo que en esto te equivocaste. Creo que no fue la mejor manera. O son mujeres que en el instante están y empiezan a discutir y arman una pelea y pasan días enojados con tu esposo. Ese es el reconocimiento que puedes darle a tu esposo hoy en día, o es el reconocimiento que Proverbios nos está enseñando. Que van a reconocer a tu esposo por la excelente mujer que eres, porque reflejas a Cristo en tus acciones, porque hablas con sabiduría con él, no insultas, no empiezas peleas, no hay rencor. Lo que siembras lo cosechas. ¿Qué siembras con tu esposo? ¿Qué siembras con tus hijos? Amargura, discordia, gritos, mal carácter, malhumorada. ¿Qué estás sembrando hoy? Lo que estás sembrando hoy es lo que vas a cosechar después, ¿verdad? Entonces, es una persona que cuando ella siembra para bien, cuando viene a cosechar, sus hijos la alaban, su esposo la alaba, su esposo reconoce que es una mujer digna de alabar, que es una mujer que teme a Jehová. ¿Por qué? Por su comportamiento, por su manera de actuar, por siempre estar prevista, por siempre estar un paso adelante, por siempre buscar lo mejor para tu esposo. Eso es lo que el proverbio nos está diciendo, que una función de la mujer es buscar ser esa mujer virtuosa. Tienen que buscar ser esa mujer virtuosa hoy en día, no la mujer que el mundo quiere que seas, no esa mujer que se adapta a la moda de este mundo, no esa mujer que lo que quiere es estar en una pasarela, que otras personas la alaben, pero para su esposo es deshonra. ¿Qué mujer quieres ser tú hoy en día? Recuerda que el matrimonio es hasta que la muerte nos separe, es para siempre el matrimonio. Ese es el diseño del matrimonio que Dios creó, un matrimonio para toda la vida. Pero si nosotros no nos guiamos por medio de la palabra, vamos a tener un matrimonio a corto plazo. ¿Qué tú quieres en tu vida? ¿Qué tú quieres? ¿Quieres ser esa mujer virtuosa o no quieres ser esa mujer virtuosa? En tus manos está. Teme a Dios y su madurez en la palabra le da grandes frutos. Esa es la mujer virtuosa, la que teme a Dios, la que hace las cosas por obediencia a Jehová, las que representa dignamente a Cristo, ¿verdad? Entonces, esa es una de las funciones que quería hablarte, ¿verdad? Que es la mujer, una de las funciones de la mujer es desarrollarse en ser una mujer virtuosa, lo que nos decía el proverbio 31, del 10 al 31, ¿verdad? También otra función es la mujer debe estar sujeta a su esposo. La mujer debe estar sujeta a su esposo. Lo enseña la palabra de Dios. Lo enseña la palabra de Dios. Miremos Primera de Pedro 3, del 1 al 2. Primera de Pedro 3, del 1 al 2, nos dice lo siguiente. Dice: asimismo vosotras mujeres estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen en la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Como la iglesia se sujeta a Cristo, como la iglesia se sujeta a Cristo, ¿verdad?
La iglesia se sujeta a Cristo obedeciendo la palabra. ¿Cómo tú te sujetas a tu esposo? ¿Llevándole la contra? Dice que la iglesia se sujeta a Cristo obedeciendo su palabra y poniéndola en práctica. Tú como mujer, eres la mujer que se sujeta a su esposo obedeciéndolo o llevándole la contra siempre. Ir en contra de los pensamientos que tu esposo pueda tener. Ir en contra de las decisiones que tu esposo puede tomar. ¿Cómo te sometes tú a tu esposo ahora? ¿Solo por hacerle un plato de comida? ¿Solo por lavar ropa? El sometimiento va mucho más adelante, mucho más arriba que eso. Mucho más allá que eso. ¿Verdad? Esta es la actitud de la esposa. Debe mantenerse, aun si el esposo no ha conocido de Cristo, debe mantenerse sujeta a su esposo, fiel a su esposo, amando a su esposo, respetando a su esposo. Aun con las decisiones que él tome y a ti no te gusten, tú tienes que apoyar a tu esposo siempre. ¿Por qué? Porque a través de esa conducta se puede ganar a un esposo que es inconverso. A través de esa conducta puedes traer a los pies a tu esposo inconverso. Pero, ¿qué tú estás haciendo para traer a tu esposo que está inconverso ahora en día? ¿Le vas y ya llevas la contra? Ahí te dejé la comida, ya me voy para mi iglesia y ya estuvo. No me vas a quitar mi tiempo para ir a la iglesia. Pero no atiendes a tu esposo. ¿Tú crees que Cristo va a recibir tu alabanza? Ponte a meditar. Si la imagen de Cristo es el esposo y la imagen de la iglesia es la esposa, si no hay respeto de la esposa hacia el esposo en la casa, ¿cómo crees que va a haber respeto en la iglesia de tu parte hacia Cristo? Son diseños que Dios dejó para cada uno, ¿verdad? Y una de las funciones que Dios dejó para la mujer es estar sujeta a su esposo. Estar sujeta a su esposo. Porque el testimonio de una mujer sujeta a su esposo, una mujer sumisa a su esposo, puede traerlo a su esposo a los pies de Cristo, al esposo inconverso. También pueden otras personas ver el testimonio que tú estás dando como esposa. Y ese testimonio puede hacer ganar a otras personas. ¿Por qué? Porque estás dando testimonio de Cristo. Están viendo que Cristo vive en ti. Que tú te sometes a tu esposo como la iglesia se somete a Cristo. ¿Verdad? Entonces tienes que ser una mujer sumisa, una mujer sujeta. ¿Verdad? El respeto al esposo debe darse en todo tiempo, sin importar las circunstancias. No importa las decisiones que tu esposo tome y a ti no te gustan, tú tienes que apoyar a tu esposo. Tú tienes que respetar a tu esposo en cualquier momento, aún en lo privado, en lo público. Tienes que respetar la autoridad que Dios ha colocado en el hombre que está como tu esposo. Y esa es la manifestación de la sujeción. Cuando tú empiezas a ver la autoridad de Dios en tu esposo. Y si no es un esposo que va a la iglesia, no es un esposo que se ha entregado a Cristo, tienes que ser sujeta siempre a Él. Porque a través de tu testimonio puedes ganar esa alma para Dios, para Cristo. Es necesario aprender a trabajar juntos en la toma de decisiones, en la familia, y la mujer debe aceptar las decisiones que tome su esposo, aunque a veces no le guste. Pero es la manera como vas a hacer entrar en razón a tu esposo cuando él se equivoque. Amor, yo te dije que esto no me gustaba de esta manera, pero yo siempre te voy a apoyar en lo que tú tomes las decisiones. Es una manera de que el espíritu redarguye a través de una mujer así. El espíritu redarguye al esposo a través de una mujer así. Una mujer sujeta, una mujer sumisa, una mujer que apoya, una mujer que respeta a su esposo. El espíritu habita en ella y a través de ella redarguye al esposo cuando el esposo toma malas decisiones, cuando el esposo se equivoca, cuando el esposo a veces llega cansado y
y no le da la atención adecuada, no le muestra cariño, no le muestra amor, una mujer sujeta no va a venir a sacarle cosas en cara, sino que pacientemente va a orarle al Padre. Dale fuerza, Señor, ayúdalo, dale sabiduría, Padre, que tome las mejores decisiones, que aprenda a descansar en ti, Señor bendito. Tráelo con tus lazos de misericordia si no está en los pies de Cristo. Pero esa es una mujer sumisa, esa es una mujer sujeta. No es nada a lo que el mundo quiere decirte, que cuando tú estás sujeta a tu esposa es porque él te manda y que eres inferior a él. No, no es nada de eso, no tiene nada que ver eso la sujeción. Simplemente es respetar el orden de Dios. Cuando tú te sujetas a tu esposo es que estás respetando el orden de Dios, estás respetando la autoridad que Dios puso sobre esa cabeza de hogar. Como mujer tienes que entender lo que dice Primera de Pedro 3, 1, 2. Tienes que entenderlo, ¿verdad? Las esposas, dice otra función, las esposas tienen oportunidades diarias para ministrar el amor de Dios. Son funciones que tiene que tener una esposa bíblica, una mujer bíblica, una esposa bíblica. Siempre tiene las oportunidades diarias, ella mira las oportunidades diarias para ministrar el amor de Dios. ¿Por qué? Está dentro de sus hogares, con sus hijos, con su esposo. Cuidar a su esposo, a sus hijos, debe ser un gozo diario para esa mujer. Es una función. Cuidar a tu esposo, a tus hijos, atenderlos, como que estuvieras atendiendo a Cristo. Es una manera de adorar a Dios, es una manera de adorar a Cristo en la forma como tú tratas a tu esposo, en la forma como tú tratas a tus hijos. Es una forma de adorar a Dios, de alabar a Dios, de darle adoración, de darle respeto a Dios, de estar sometida a Cristo. Pero es de analizarnos y ponernos a meditar si lo estamos haciendo en nuestros hogares, ¿verdad? Es impartiendo el amor de Dios en todo tiempo, de la forma como tú ministras el amor de Dios en tu familia. Eres de la mujer que enseña a sus hijos a respetar a su padre. Eres de la mujer que haces valer la autoridad de Dios en el esposo. Que le enseñas a sus hijos a respetar la autoridad de Dios en la casa, que es el esposo. Y no estoy diciendo que estás menospreciándote ni nada. Simplemente es un deber como madre, como esposa. Tienes que cuidar de tus hijos, enseñarles los valores que Dios quiere que les enseñes. Que les enseñes el respeto que tiene que merecer cada cabeza de hogar. No es que te respeten a ti y no respeten a su padre. No, tienes que enseñarles el orden divino, el diseño de Dios en el matrimonio. Recuerda que, miremoslo de este punto de vista. Para el hombre, su primer ministerio es su familia, ¿verdad? Es su familia. Dios no va a depositar nada en ningún hombre que no pueda gobernar bien su familia, su esposa y sus hijos. Pero para la mujer, el primer ministerio sería su esposo. Su esposo. Amar a su esposo, respetar a su esposo, atender a su esposo, buscar lo mejor para su esposo. Que reconozcan a su esposo a través de su esposa. Que tu esposo te alabe, que tus hijos te alaben. Ese es tu primer ministerio, ¿verdad? Y quiero ir terminando y quiero dejarte dos preguntas. Me gustaría que te analizaras, ¿verdad? Y la primera pregunta sería: ¿valoras el diseño de Dios para la mujer en el hogar? Tú como mujer, ¿estás valorando el diseño que Dios creó en el matrimonio para ti? Y la otra pregunta deriva de la primera: ¿vives el diseño de Dios en tu vida? ¿Pones en práctica ese diseño que Dios creó para las mujeres en el hogar?
quiero dejártelo para que medites y que aprendamos, porque es para aprender, para tener un matrimonio estable, para tener un matrimonio bíblico. Recuerda que sometimiento no es ser inferior. Someterte a tu esposo es obedecer a Dios, obedecer a Cristo, reflejar a Cristo. Y a través de tu testimonio puedes ganar otras almas, puedes ganar la misma alma de tu esposo. Que Dios te bendiga. Espero que el mensaje haya sido de edificación para tu vida y que Dios nos siga hablando, nos siga instruyendo a través de su palabra. Dios te bendiga. Amén.